cuando hablamos de Smart Cities, eh, ya hemos hecho una breve introducción hablando de los conceptos, pero en sí el término de ciudad inteligente o Smart City tiene de hecho una historia relativamente corta. Las empresas de tecnología la popularizaron alrededor del 2005 a 2006, si no me equivoco. Antes lo llamaban pues las casas inteligentes, los edificios inteligentes o los distritos inteligentes. Eran de hecho el centro de interés y las soluciones de TI buscaban problemas urbanos. Hoy en día ya los problemas urbanos buscan las soluciones de TI. Ya para el 2010, por ejemplo, las empresas emergentes pudieron producir soluciones rápidas a problemas urbanos específicos, puntuales. Y que de hecho eso se verificó o se evidenció en la proliferación de las apps. Como sabemos, hoy en día existen un multiverso de aplicaciones que nos ayudan a verificar el estado actual de nuestro distrito, de nuestra ciudad, eh, lo cual evidencia que de hecho son programas independientes. Muchas ciudades de hecho no pudieron o no quisieron invertir grandes cantidades, experimentaron con propuestas de código abierto, de abajo hacia arriba, eh, y a través de ello pues lo que se obtuvo es la propagación de aplicaciones urbanas, de hecho en los propios dispositivos inteligentes. A la par de esto, las grandes aplicaciones, las grandes empresas podrían instalar sistemas inteligentes a los ciudadanos y ellos se beneficiarían de las soluciones exitosas. Por ejemplo, como la llamada eh, las- la, la sala de situaciones de Río de Janeiro. Eh, Claramente, cuando definimos al Smart City, la definimos como una ciudad que a través de distintos servicios ofrece a sus habitantes una máxima calidad de vida eh, como un eje clave, pero de hecho que se tiene que evidenciar con un mínimo consumo de recursos, basada en la interconexión inteligente de infraestructura, como siempre el eje tecnológico al actuar como un canalizador. Por ejemplo, como transporte, energía, comunicación en distintos niveles jerárquicos, como edificios, distritos, ciudades más grandes. Entonces, no necesariamente un Smart City equivale a tecnología de la información, sino más bien se refiere a mecanismos que en algunos casos pueden ser pasivos y autorreguladores, ya que hay enfoques que son controlados activamente cuando tienen un rendimiento similar. Entonces, hay a veces que se prefiere los mecanismos pasivos a tener un mecanismo activo por el tema de inversión. De hecho, Smart City no es una etiqueta nueva, pero que claramente describe un compromiso cada vez más profundo para la expansión de las actividades y proyectos existentes en una ciudad innovadora. Hoy en día pues los espacios se tornan mucho más disruptivos y los nuevos servicios y las nuevas fuentes de negocio son muy cambiantes, lo cual evidencia que la expansión de actividades es inminente y también los procesos de innovación. Entonces, ya aperturado ello un poco el conocimiento en cuanto a una Smart City, debemos comprender que principalmente eh, la Smart City lo que hace es un cambio. Un cambio que, por ejemplo, donde hay desperdicio, hoy hay eficiencia, donde haya volatilidad y en consecuencia riesgo, habrá predicciones y alertas tempranas que nos permitirán la toma de decisiones para mejorar un futuro. Donde hay crimen e inseguridad, habrán ojos atentos a través de sistemas interconectados de redes de cámaras. Esta revolución, de hecho, que espera arrebatar el control de las ciudades en tamaño, eh, hablando por ejemplo de 10, 20, 50 o incluso 100 millones de personas, pues hoy tenemos una combinación de enfoques, de ciudades que quieren volverse inteligentes.
En cualquier caso, las Smart Cities se convertirán en un camino importante de inversión en los próximos años y eso hay que evidenciarlo y en base a eso trabajar por la mejora de la ciudad. Y también la distribución de la toma de decisiones cambiará rápidamente. Esto, bueno, surge en consecuencia una pregunta que dice cómo enfrentarán, que se dice cómo se debe enfrentar los cambios a nivel de gobierno. Y es una pregunta que nos debemos hacer todos, porque de hecho debemos tomar una posición más de actuación y no de solo crítica que puede ser constructiva o no. Entonces, en general, el tiempo de reacción de los servicios urbanos se acortará, eso ya es evidenciable. Y el uso de infraestructura urbana también cambiará, mucho más rápido que antes. Las reglas antes escritas y que en un momento estáticas, serán reemplazadas de hecho por consejos dinámicos que a partir de la información que tengas se calculan en tiempo real y a partir de dispositivos de una Smart City tienes el control y el conocimiento pleno de qué está sucediendo en tal punto donde la tecnología está teniendo su acción. Y bueno, eh, mm, hay un breve, en este caso un slide, donde nos comenta que para los gigantes de la industria, de la tecnología, pues las Smart Cities son geniales para el diseño del siglo pasado y los preparan para el futuro. Esto es porque, de hecho, debemos de entender y a partir del pasado cuáles son los puntos de mejora o qué tecnología o no y de manera general las tecnologías funcionan bajo un enfoque de circuito cerrado. En algunos casos sí, pero cuando hablamos ya de Smart Cities, hablamos de un componente clave que es la escalabilidad, y lo cual permitan tecnologías grandes de rubros diversos poder integrar sus tecnologías y sus campos de trabajo con negocios locales, lo cual permite pues que esta integración pueda adecuar una solución que, que en un principio pueda generar un cambio total, como no lo hacía antes, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando hablamos también ya de la intervención del sector privado internacional o empresas que operan de manera global. Y esto se refiere también a lo que viene a ser eh, los sistemas que están detrás de toda esta escena. Bueno, como sabemos, pues en general el tiempo de reacción de los servicios urbanos se acortará y el uso de infraestructura urbana cambiará mucho más rápido que antes. Eso ya lo hemos analizado y hemos comprendido que eso es un cambio sin retorno. Por lo tanto, el primer paso, las ciudades instalan sensores urbanos para comprender más el ecosistema. Bueno, podrían producir datos o comentarios visuales sobre las situaciones que de un u otro modo serían difíciles de obtener. Por ejemplo, el conteo de automóviles o la detección de espacios de estacionamiento desocupados con aplicaciones típicas. Esto evidencia que claramente el eje de entendimiento de la ciudad, de los distintos parámetros, hay una forma de llegar a ellos y es a través de los sensores, el software. Hoy en día se habla de una integración y si queremos sistemas que interoperen, pues debemos pensar en cómo yo voy a canalizar mi data y voy a hacer que esa data sea compartida. Entonces, si antes pues tenías que irte a una entidad, luego a otra entidad y a llevar documentos, actuabas como un turista de estas ambas entidades, pues hoy en día a través de la evolución del software y de la integración justamente con los distintos actores, es que por ejemplo ya no es necesario que te vayas a una y otra oficina cuando por ejemplo lo puedes hacer desde casa. Las redes digitales, en cuanto a los accesos, y acá también hay que tener en cuenta algo muy veraz,
la brecha digital que tenemos como países en cuanto a qué debemos trabajar. Nunca debemos tomar en cuenta como un todo, es decir, los ciudadanos, es diferenciado la brecha digital, por lo tanto se tiene que trabajar ya más con un enfoque de concientización también. Y de hecho los controles remotos pues que nos permiten tener un mayor control, una mayor eficiencia en el trabajo o en el nivel de aplicación en el que estemos. Sin embargo, hay también tecnologías que pueden dar muy buen soporte a esto y hay otras tecnologías que te pueden generar desventajas. Hoy en día estamos en las tecnologías inalámbricas y su boom es radical. Por lo tanto, Smart Cities, cuando hablamos de componentes tecnológicos, tiene para elegir empresas que se dedican al rubro. Los stocks y flujos urbanos, de información, eh, bueno, la definición de hecho constituye una forma útil de comprender. Entendamos que busca lo que se busca hacer es comprender las partes del sistema urbano. Eh, Entre las reservas y los flujos necesarios para comprender el funcionamiento de una ciudad se encuentran, tengámoslo claro, las personas, el agua, materiales, energía, finanzas, salud, densidad, información, gobernanza y también habilitabilidad. Las personas constituyen el caudal y flujo urbano más importante. ¿Por qué? Porque de hecho la gente se muda a una ciudad, o sale de la misma. En el medio forman de hecho una ciudad como un asentamiento, una población. El flujo de personas aumenta o también disminuye constantemente de la población. Por lo tanto, el stock, tengámoslo en cuenta esto, nunca es absolutamente estable. En el sistema urbano las personas interactúan con otras reservas y flujos, como agua, material, energía, finanzas. eh, no, de hecho no tenemos, por ejemplo, una ciudad sin agua. El agua decide sobre la supervivencia de una cantidad y de hecho siempre lo ha determinado para la existencia de la vida humana. En la antigüedad el agua pues se transportaba en canales, acueductos o también por tuberías grandes también a grandes distancias cuando los recursos híbridos internos de la ciudad no eran suficientes. En la ciudad el agua se utiliza de hecho como la reserva, por ejemplo, de lagos, depósitos de agua potable o tanques de agua individuales dentro, de los edificios abajo, encima. El agua es un elemento técnico, también paisajístico, porque de hecho tiene muchísimo que ver con el entendimiento arquitectónico y también artístico de la ciudad. Las existencias y flujos de material pueden descomponerse en sedimentos, alimentos, tierra, hormigón y de hecho también contaminación. Por lo tanto, la existencia y flujos de sedimentos también toman, por ejemplo, eh, el cambio en el volumen drásticamente, un determinado número de veces al año. Por ejemplo, en el río, si no me equivoco, en el río, eh, sí, el que se menciona acá, en Burma, donde el volumen cambia drásticamente, dos veces al año. Sí, dos veces. Bueno, el agua, que trae de las montañas arrastra arena y el sedimento que se deposita en la superficie, eh, que la inunda. Una vez baja de nivel el agua, el río ya ha depositado en sus orillas una pequeña reserva de material en forma de tierra fértil, que luego puede ser utilizada durante unos meses. Las personas se mudan y construyen viviendas y utiliza de hecho, los componentes o material que están depositados en las orillas de los lagos, eh, y este material sirve también de hecho para la construcción. Entonces, durante unos meses surge que un stock de material
y asentamientos de baja densidad puede haber, ¿no? Los animales acompañan a los campesinos y depositan también fertilizantes, convirtiéndose en un contribuyente más a la existencia de los flujos de la tierra. Por lo tanto, entendamos que el concepto de stocks y flujos es una forma útil de describir las entidades que fluyen hacia la ciudad. También que pertenecen un tiempo en la ciudad y que se trasladan afuera de la ciudad. Por lo tanto, esto tiene que ver muchísimo con los recursos. Eh, por ejemplo, en el caso de Singapur es necesario importar más del 96% de alimentos. ¿Por qué? Porque claramente el suministro interno de la ciudad no equipara todas las necesidades. Como agricultura urbana, los alimentos están regresando de manera importante en ciudades que habían perdido por completo una relación directa con la producción de alimentos. Las existencias y flujos de la tierra parece de hecho ser un stock estable hasta el momento, pero que, que de hecho con el tiempo se puede tornar un poco desaventajado porque a primera vista el calentamiento global o las distintas problemáticas que tiene con el mal uso de los recursos de las ciudades nos obliga pues a tener impacto en el stock de los recursos que se tenga y en el aprovechamiento de los mismos. Entonces, teniendo clave ya esa idea de lo que viene a ser los recursos y los ejes claves para el manejo de los flujos y los stocks de información, eso es completamente crucial para el desarrollo de las Smart Cities. Entonces, como acá lo menciona el Consejo Mundial de Datos de la Ciudad, tiene como objetivo el estandarizar, ¿no?, los datos de la ciudad. Esto se vuelve crucial para comparar el desempeño de las ciudades en cuanto a ejes claves de desarrollo y medir de hecho su evolución, al mismo que desarrolla sistemas de certificación, por ejemplo la ISO 37120, un claro ejemplo de aplicación ya de estándares cuando se trabaja con Smart Cities. No hay estándares precisos para Smart Cities porque el conjunto de actores, de tecnologías, tiene mucha diversificación en cuanto a los estándares. Por lo tanto, depende mucho de la aplicación y de la situación y qué es lo que se requiere estandarizar.